Muy buenos días a todos, un saludo muy especial a todos los que nos ven y distribuyen este podcast desde mi corazón. Hoy tengo un privilegio muy grande y una alegría en mi corazón y es contar con el doctor Carlos Acosta, médico y especializado en gerencia y auditoría de salud, además político con una carga en su corazón por la labor social en nuestro país, en nuestra patria. Bienvenido, doctor Carlos. Pastor Silvio, el privilegio es mío y estoy feliz de poder estar acá en el podcast desde mi corazón. Bueno, hace muchos años que conocí a este gran misionero Lindsay Christie, quien se convirtió en tu suegro. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo llegaron? Bueno, el encuentro fue más con tu esposa, pero con esta familia que tenía una gran carga en el corazón por la parte social. Pues fue todo un proceso, Pastor Silvio, porque lógicamente, pues primero fuimos amigos con Missy, Ajá. Denise era muy amiga de mi mamá, asistía a grupo de oración en mi casa y Lindsay siempre fue muy especial. Ya cuando estaba ya de novio con Missy y estábamos saliendo, etcétera, Lindsay estaba arrancando con su tema de las brigadas de salud y me invitó un día y la verdad, Pastor Silvio, yo tengo que confesarlo, fui por pena. Yo nunca había ido, o sea, que me dijeran sábado a las 6 de la mañana lo recojo para irnos a Altos de Cazuca, a una brigada de salud. La verdad, me dio pena decirle que no. Me fui ese día con él, madrugaditos, y fue increíble. Fue una experiencia que me cambió a mí absolutamente la vida porque cuando llegamos allá y encontré, primero que nos tocó, el carro no subió, nos tocó bajar, llevar todos los equipos, el resto de la mitad de la montaña para arriba junto con los burritos que llevaban el agua para Altos de Cazuca, etcétera. Todas esas primeras impresiones, la verdad, me pegaron durísimo en la mente y el corazón, porque uno no se imagina que en nuestra propia ciudad, donde había vivido toda mi vida, iba a encontrar seres humanos en esas condiciones tan tremendas que encontramos ese día en Altos de Cazucá. Y en la mitad del barro, de la lluvia, de todo, estábamos no solamente dando nuestro aporte desde el punto de vista profesional, sino compartiendo con hechos la palabra del Señor, que era algo que el INSI siempre nos había inculcado. Ese día lo entendí perfectamente. Una cosa es uno hablar, otra cosa es demostrar con hechos el amor de Dios y que la gente sienta a través de las actitudes de otras personas que es importante, que es valioso y que hay un Dios que le importan absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eso para mí fue supremamente confrontante y desde ese día dije, hombre, no es posible que este hombre que viene desde Nueva Zelanda, yo no sé cuántos 1000 kilómetros, se preocupe por la gente en nuestra ciudad y nosotros a veces somos tan indiferentes, centrados solamente en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña burbuja y no entendiendo que todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos conocimientos que podemos compartir y de pronto cambiar la vida de muchas personas, en mucho o en poco. Tremendo. Bueno, yo conocí a este gran hombre de Dios hace muchísimos años. Compartimos muchísimo. Era una familia que asistía en esos comienzos a nuestra Claro, yo tengo iglesia. una foto, Pastor Silvio, preciosa. Tengo una foto de Missy tal vez de unos 7, 8 años en la construcción de la De iglesia de Santa Santa Isabel, Isabel. almorzando encima de unos ladrillos. Esa es una foto preciosa. Mucho tiempo. Bueno, lo Sí, cierto es que este hombre tenía una carga muy especial por las personas necesitadas y él levantaba recursos precisamente para ir a llevarles comida, a llevarles ropa, a suplir necesidades. Bueno, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo él inyectó esa parte en ti? creo que a través de todas estas experiencias y de ver lo que él estaba haciendo en el día a día, él se preocupó especialmente también por familias creyentes. Eso Ajá, me llamó mucho la atención porque él claro. decía, nosotros tenemos una responsabilidad con ellos, con nuestros hermanos. Entonces él se preocupaba que no estuvieran pasando necesidad por muchos pastores, con el pastorado también, y empecé a involucrarme mucho más en todo lo que era la asistencia social. Y creo que eso como cristiano es fácil. O sea, uno de cristiano creo que involucrarse en programas de asistencia social es relativamente sencillo porque uno se siente bien. Y ahí hay Claro. una pequeña trampita porque
Quedarse en la asistencia social, después entendí, no es el camino. Nosotros tenemos que avanzar hacia la acción social, y eso lo han hecho los cristianos en toda la historia de la humanidad. O sea, no solamente ver un problema y ayudar en el problema, sino cambiar el problema, porque el evangelio es transformador. Entonces, Increíble. creo que ahí es donde está la diferencia de concepto entre la caridad, que digamos que es algo que traemos muy en nuestro ADN, dar lo que sobra, dar la limosna, ¿sí me entiendes? Ir de vez en cuando y sentirnos bien nosotros, a de verdad involucrarse en los problemas de la gente, en las situaciones, y sabe que esta injusticia tiene que cambiar, y nosotros somos los llamados a cambiar esa situación, persona a persona o en diferente contexto. Eso ha pasado en la historia. La esclavitud, por ejemplo, con David Wilberforce, ellos vieron el problema, y seguramente en ese tiempo había muchas organizaciones cristianas que ayudaban a los esclavos, yo me imagino, comida, sanando las heridas, llevándoles la palabra, diciéndoles Dios te ama. Pero ellos se decidieron a cambiar esa situación que era Claro injusta, que y sí. la lograron cambiar con la ayuda del Señor. Yo creo que esa es la diferencia grande entre simplemente participar en asistencia social o dar el paso hacia la acción social, que es cambiar esa condición que está en el momento. Tú hablas de una palabra muy, muy trascendental en esto, y es cambio. Y hay personas que cambian y su vida se ve que se encumbra y que pueden levantar alas. Yo veo un doctor Carlos Acosta que está encumbrado, que ha alcanzado alturas y que se ha mantenido ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso, doctor Carlos? No ha sido fácil, Pastor Silvio, es un proceso de fe, es un proceso de obediencia, y creo que eso también lo aprendimos de Lindsay y Denise, de los dos, personas obedientes, con fe. Me acuerdo allá en Altos de Cazuca, Lindsay se paraba y decía, aquí va a haber un colegio. Había una casita con unos pupitres que había arrancado, y él soñaba Wow. con un colegio. Me decía, ¿qué hacemos para tener un programa de salud? Porque pues sí, una cosa es ir cada mes en una brigada de salud, pero él decía, pero acá la gente queda y tiene el problema todo el tiempo. ¿Qué hacemos para poder sostener el programa? ¿Qué Increíble. hacemos para poder...? Y creo que ese pensar siempre, ¿qué hacemos? Dios quiere hacerlo, tenemos que dar lo mejor de nosotros, y esa fe en que si nosotros sembramos y regamos, el crecimiento o el resultado viene del Señor, es parte yo creo que de levantar las alas y volar con fe hacia los objetivos, porque en nuestras fuerzas es imposible. Nosotros tenemos, creo que, ser obedientes y saber sembrar, saber regar, tener disciplina y creer. Y si el Señor nos puso ese propósito y esa visión, caminar con fe, y ahí se empiezan a ver los resultados. Claro. En estos tiempos que hemos caminado, no hemos pasado mucho tiempo juntos, pero en lo que hemos pasado juntos, hay una mentalidad en ti de transformación, de ver una Colombia transformada. Tú fuiste representante a la Cámara. ¿Desde qué aspecto tú ves esa transformación en la nación, en nuestra patria? Pastor Silvio, eso ha sido también muy interesante. Yo recuerdo cuando la primera propuesta que me hicieron de participar en política, yo busqué a 4 personas, y creo que estuviste reunidos en la oficina, Sí, estuvimos señor. mirando, Ajá. porque el temor es que uno quiere hacer muchas cosas, pero de verdad ese es el propósito de Dios, ¿sí me entiendes? Para la vida de uno, es verdad, o sea, de verdad tu voluntad creo que todos los cristianos tenemos esa duda. Y ahí es donde es tan importante poder contar con la guía, poder contar con el respaldo, poder contar con el consejo, y también con la dirección Ajá. de hasta dónde no, etcétera. Y por eso es tan importante que podamos consultar esas cosas, no simplemente por el deseo, sino con nuestras autoridades. En ese momento yo lo consulté con el pastor Silvio, el pastor Darío Silva, con Hans-Peter Müller de la red de hombres de negocio, y por supuesto con el apóstol Cortés. Y, y creo que fue muy importante porque todos me pusieron los pies en la tierra. Cuando uno es joven y cree que puede hacer los cambios y que tiene la fuerza, que se sabe todo, pero todos nos pusieron los pies en la tierra, y entender que este no es un camino fácil. Y cuando uno empieza a ver cuál es el proceso dentro de la cosmovisión cristiana, entiende que el proceso empieza en la intimidad de las personas, con un cambio de su mente, su corazón,
y empezar a transformar su propia vida para luego poder transformar su familia y muchas familias transformadas, transformar la comunidad. O sea, es el camino largo. Claro. Y a veces creo que la pequeña trampa es creer que si ponemos un presidente cristiano o si uno simplemente ocupa un cargo público puede hacer todos los cambios del mundo. Ajá. Yo creía, por ejemplo, cuando estaba en mi rural y uno ve todas las críticas hacia los que tienen el cargo, ¿no? Yo veía la Secretaría de Salud, la alcaldía y decía, pero ¿por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? Y termino mi rural y me nombran secretario de salud. Y ahí vino mi confrontación tremenda porque estaba en la posición y empecé a ver que hacer Wow. era tremendamente difícil porque la gente no tenía la cultura tampoco y no tenía la mentalidad de aceptar el cambio. Entonces cuando uno proponía ideas le decían, no, eso no se puede, así no se hace. Y tú decías, pero ¿cómo? Si podemos hacerlo, es hablar con la gente, es crear líderes, etcétera. Fue muy difícil desde el sector público y dije, no, de pronto por ahí no es. Después terminé en la política, estuve en la Cámara de Representantes en el año tal vez 99, terminando el periodo del 2002 y dije, no más. Hasta aquí llegó, definitivamente no es por ahí, yo hago más desde el sector privado, desde nuestro programa de salud, etcétera, pero poco a poco fui entendiendo que ese cambio se va construyendo con eso, con las personas, con el trabajo, con desarrollar líderes, con tener constancia y así después tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Representantes y entender que las ideas tienen consecuencias. Sí, Y claro. si nosotros entendemos eso, entendemos que la cosmovisión cristiana no es simplemente un tema religioso, sino es un tema para nuestra vida, para todas las áreas de la vida y que se pueden aplicar esos principios y que esos principios cambian las cosas y tienen resultados, pues ahí viene lo maravilloso y es cuando empecé con muchas más ganas de decir, tenemos que seguir trabajando en esto para poner los principios correctos en nuestra sociedad porque incluso así personas no los crean, van a ver los resultados y van a ver los cambios. Y creo que esa es la responsabilidad. Wow. Hemos venido tratando en los podcasts anteriores un temita que habla el profeta Isaías y se lo habla en un contexto de desesperanza al pueblo de Israel. Y él dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un versículo de aliento. Uh-huh. Dentro de todo tu trabajo, creo que con lo que haces, has dado alas a algunas personas para que vuelen. Cuéntanos algunos de esos testimonios, de esos muchachos, de esos jóvenes, de esas personas que han podido levantar alas para volar. Pues ha sido todo un proceso y la verdad es increíble. Es un proceso en que uno ve la obra del Señor a través de las personas y ver cómo empiezan a entender su realidad, a reconciliarse desde su misma identidad. Porque a mí me impresionaba, Pastor Silvio, llegar a muchas zonas vulnerables y la gente decía, yo quiero ser alguien en la vida. Yo Wow. decía, qué tremendo, o sea, tú ya eres alguien. Y creo que aún siendo cristianos nos falta entender quiénes somos. Amén. Hace algunos años les hablaba yo sobre este tema de identidad y lo importante que es comenzar por ahí. Y les ponía el ejemplo de mi niña chiquita que cuando nos pasamos a vivir a Tenjo le compré un perrito y era un perrito cachorrito, pero es un San Bernardo. Y ella tenía un perrito chiquito, un schnauzer miniatura, pero pues ya era mayorcito. Y resulta que los dos perritos iban a comer, Pastor Silvio, y el chiquitico, el schnauzer, le gruñía al otro, el otro daba dos pasitos para atrás y se le comía la comida primero. Y éramos toteados de la risa porque pasó el tiempo y a los 6 meses pues uno le pasaba por debajo al otro. El San Bernardo era un gigantón tremendo y el otro chiquitico todavía le gruñía y el grandote se echaba para atrás, el otro se le comía la mitad del plato y luego sí lo dejaba comer, hasta que un día estábamos en la casa y se oyó la pelea de perros, ese ¡guau! Tocó ir y sacarle al chiquito de la boca al otro. Wow. Y Missy me dijo algo tremendo ese día que lo entendí, me dijo, el grande entendió quién era él. Wow.
Y yo creo que eso aplicado a nuestra vida cristiana es increíble porque nosotros no entendemos el poder, la bendición, la capacidad que es conocer la verdad del Jesucristo y andar con el Espíritu Santo en nosotros y nos dejamos intimidar por todas las cosas del exterior, de la vida. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, qué responsabilidad tenemos, yo creo que las cosas empiezan a cambiar increíblemente. Y ahí aplico una enseñanza que nos dejaba Lindsay, es el primer campo misionero está a 3 metros alrededor suyo. Wow. Él decía, todo el mundo está mirando usted qué hace, Claro. todo el mundo. Y la gente va a creer o no en lo que usted dice viendo lo que usted hace. Y creo que eso nos lo enseña también el Señor en su palabra. Mi abuelo, que no era cristiano, nos decía siempre, si quiere tener plata, tenga vacas. Pero él tenía caballos. Y adivina qué tenemos todos. Caballos. Uno copia lo que ve. Y por eso es tan importante en la vida cristiana entender quiénes somos y que lo que hacemos nosotros todos los días en todas partes lo está viendo la gente afuera y eso es lo que van a recibir de nosotros. Entonces creo que ese es el primer paso en ese proceso de transformación. He visto gente que me dice, oiga, de verdad le creo lo que usted dice porque vi lo que usted hizo en el Congreso, porque vi lo que usted hizo en el hospital, porque vi lo que usted estaba haciendo en tal parte, y esos jóvenes empiezan a creer que es posible. Esa es la responsabilidad que yo digo todos los días, Dios mío, porque uno se ve todos los errores, Pastor Silvio, todas las equivocaciones, las dudas. Gracias al Señor he tenido siempre gente como tú, como otros pastores preciosos a los que he podido llamar, llorar, ¿sí me entiendes? Es decir, tener ese espacio de desahogarse porque la gente siempre está mirando eso y es tan importante entonces poder dar el buen ejemplo y que la gente crea que es posible. Y ahí he visto los testimonios de jóvenes que aún en las dificultades más grandes dicen, sí, yo voy, yo quiero participar, sí se puede hacer, aún en lo chiquito, en el espacio comunitario, en el liderazgo, aún a veces con tanto problema que hay en los barrios de violencia, de cosas, pero ver jóvenes que reciben esos principios y los empiezan a aplicar en su vida y creen es increíble y es maravilloso. Hace unos meses, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en una brigada de salud en La Guajira y la médico que estaba al lado mío haciendo consulta era una niña del Colegio de Altos de Cazuca, que llegó desplazada, ahorita es médico en Brasil, pediatra especializada y estaba ese día haciendo consulta en la mesa al lado mío. Y llegó una niña chiquita y le dijo, yo quiero ser médico. Yo la vi pararse, meterse atrás y dije, qué raro, ¿por qué se paró? ¿Se le pasaría algo? Fui caminando y la encontré llorando. Y le dije, ¿qué pasó, Shirley? Y me dijo, es que esa niña era yo hace 15 años en el colegio. Porque cuando Missy entró y les preguntó, ella siempre entra y les pregunta a los de los últimos grados, ¿ustedes qué quieren hacer? Ella dijo, yo quiero ser médico y todo el curso se toteó de la risa. Claro. Pero ella dijo, no, yo tengo un Padre Celestial que me quiere y que me puede dar las cosas. Y ella hizo su parte. Fue la mejor del colegio. Después con toda dificultad cursó su carrera y ahorita es un tremendo médico y para mí era de verdad una bendición y un privilegio verla haciendo consulta al lado mío y me sentí tan feliz, tan honrado. Y fuera eso que pasara ese suceso, dije, Dios mío, es increíble. Es el Señor que nos guía, nos lleva y si somos fieles y hacemos nuestra parte, Él hace lo imposible. Amén. Bueno, esto es tan importante y creo que tú tienes tantas experiencias para hablarnos. El tiempo es nuestro enemigo. Pero si hay personas por allí en tantos lugares que quieren ser alguien y que están en eso, que tú quieres ser alguien. Oía a un predicador en una ocasión una frase que quedó grabada en mi mente que dice, Dios ha puesto en nosotros una semilla de grandeza, pero somos nosotros los responsables de hacerla germinar. Y yo creo que germina la semilla cuando lo que tú dices, si nos agarramos de Dios y viene de Dios, podemos tener alas para volar. Finalmente, doctor Carlos Acosta, danos una palabra a estas personas que quieren volar, que quieren alcanzar las alturas, pero que esas alturas no sean para vanagloria de la persona, sino para la gloria de Dios, como tengo testimonio de que tú has alcanzado alturas y todo lo has llevado a la gloria del Señor. Amén. Amén. Sí, Pastor Silvio, yo creo que es muy importante eso, que trabajemos mucho en entender
cuál es nuestra identidad, en sanar esa relación con nosotros mismos, con el Señor, y poner todas las cosas delante del Señor y entender cuál es nuestro propósito. Amén, amén. Creo que eso es una parte fundamental, y cuando uno está alineado con el propósito que el Señor tiene en la vida y siembra con disciplina, con trabajo, con dedicación, empieza a ver los resultados. Empieza a ver los resultados, eso es así. Entonces, mi palabra es de ánimo a las personas que entiendan que todos, así estemos en la circunstancia que estemos, tenemos un propósito y vinimos con un propósito a esta Amén. tierra, porque el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos es que rendirlo delante del Señor, creer y trabajar. Todos tenemos capacidades. Yo les digo, cada quien en su ámbito de influencia. Que tal vez el reto mayor que tenemos como personas es el autogobierno, es dominarnos, es lo que el Señor llama el dominio propio, porque ahí es donde está, digamos, la primera lucha es interna. Pero si nosotros logramos trabajar todos los días, porque este es un proceso en dominar nuestras emociones, en rendirlas delante del Señor, en entender cuál es nuestro propósito, pues vamos a empezar a caminar hacia esas alas que tiene el Señor para nosotros en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en todo lugar donde nos lleve el Señor, y empezar a hacer lo poco. Y yo creo que, como dice la palabra, cuando uno es fiel en lo poco, el Señor lo empieza a llevar hacia lo mucho. Amén. Muchísimas gracias, doctor Carlos Acosta, por haber estado con nosotros en este podcast. No, Pastor Silvio, yo feliz, y si me vuelven a invitar, acá vuelvo. Claro que sí. Y bueno, a todos ustedes, gracias por haber oído, por haber visto esta preciosa y edificante entrevista. Compártela con otros. No te olvides que hay personas necesitadas de estas palabras, y allá en el corazón quedará sembrada esta semilla y estas bonitas experiencias compartidas por el doctor Carlos Acosta. Bendiciones a todos y un abrazo desde mi corazón. Hola, qué gusto saludarte. Soy el pastor Silvio Barahona y quiero invitarte a ser parte de algo nuevo en Desde mi corazón. Tendremos una sección especial de preguntas y respuestas y tú puedes participar. ¿Tienes alguna duda sobre la fe, la vida, la Biblia o el propósito de Dios? Envíala en los próximos episodios y estaré respondiendo algunas de ellas desde mi experiencia, desde la palabra y por supuesto desde mi corazón.